Vamos a pedirle a Dios que tome el control hoy de la predicación, del mensaje que tiene para ustedes. Cierra tus ojos, únete conmigo en oración. Padre bendito, en esta tarde gracias te damos, Señor, por este momento de intimidad contigo. Gracias, porque sé que cuando hablas tú, todo se compone en mi vida, Señor. Cada vez que tú hablas, Señor, vuelvo a ver esa luz en mi vida, vuelvo a regresar nuevamente a esa paz, ese gozo contigo, mi Dios. Tu palabra es suficiente para mí, Señor. Hoy necesito que hables a mi corazón. Tú conoces por lo que estoy pasando. Tú sabes hoy por mis luchas que tengo día con día. Pero sé que tienes siempre la respuesta correcta a ellas. Gracias por esta mañana. Gracias por los corazones que tú enviaste. Gracias, mi Dios, porque has puesto en ellos fidelidad, Señor. Mansedumbre, humildad. Hoy te buscan con todo su corazón. Hoy quieren hacer las cosas conforme a tu preciosa voluntad y siempre agradarte en todo, mi Dios. Ayuda a aquellos que están caídos, aquellos que están hoy con momentos de gran tribulación, con gran peso en su vida. Señor, haz liviana esa carga que llevan, mi Dios. Que hoy a través de tu Espíritu Santo ellos se sientan ligeros, mi Dios, y puedan caminar sin ningún estorbo a ti. Gracias porque tú nos trajiste a este lugar, Señor. Guardaste nuestra entrada, nuestro salir. Tú nos despertaste hoy con ese deseo de escucharte y aprender más de ti, mi Dios. Bendice este momento, está en tus manos, llena este lugar de tu gloria. Señor, gracias por las alabanzas que tú permitiste, que hoy me llevaron a donde tú estás, mi Dios. Pude entrar a tu lugar santísimo. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? El título de la predicación, si quieres anotarlo, el título de la predicación, creo que es importante que lo tengas ahí en tus apuntes para que sepas de qué fue lo que habló Dios a tu vida. Se titula Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. Y quiero hacerte una pregunta todavía mañana es día. ¿Cuántos milagros Jesús hizo? ¿Cuántos milagros Jesús hizo? ¿Cuántos milagros Jesús sigue haciendo? ¿Cuántos milagros seguirá haciendo Jesús? ¿Qué tipo de milagros ha hecho Jesús? ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Y sin embargo no fueron lo suficientes para algunos, porque nunca le dieron el crédito justamente a Jesús. Muchos no reconocieron quién era Jesús. Y vamos a ver en este pasaje, que es un pasaje muy interesante que tienen los evangelios, el evangelio de Mateo, en el capítulo 16, vamos a ver que en el versículo 1 había mucha gente que todavía seguía dudando y esperando que él hiciera otro tipo de milagros. Y en el capítulo 16 del versículo 1 dice, estamos en el evangelio de Mateo, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. No les bastaba con todo lo que ya había hecho Jesús. Había levantado muertos, había dado vista a los ciegos, había hecho oír a los sordos, a la gente que caminaba con cierta dificultad los hacía caminar. O sea, había hecho muchos milagros, sin embargo estaban esperando una señal que viniese del cielo. Vamos entonces a entrar de lleno justamente a la predicación y quiero que me acompañes al versículo 13 del mismo capítulo. Capítulo 13 del capítulo 16 y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si te das cuenta, es bien importante que él no hablaba en primera persona, él hablaba en tercera persona. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y bueno, ahí hubo muchas situaciones donde él esperaba escuchar algo. ¿De quién? No de los líderes religiosos, porque sabía que no había fe en ellos. Tal vez había mucha gente, muchos sacerdotes
que sabiendo lo que eran las Escrituras, no reconoció nunca que había llegado el Mesías, que había llegado el Cristo. Sin embargo, dice el siguiente versículo, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Nos damos cuenta que había opiniones diversas y hasta el día de hoy esto sigue siendo igual. Mucha gente sigue dudando de que Cristo realmente vino a la tierra y lo siguen esperando el Mesías, siguen esperando al Cristo. Dice que otros pensaban que era Jesús el profeta que venía a preparar el camino para el Mesías. Si tú me acompañas a Lucas capítulo 7, ponle una marca a Mateo, porque vamos a estar ahí. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 16. Dice así, Lucas capítulo 7, versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Cómo lo consideraban? Como un profeta. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, Juan 6, 14, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué pensaban ellos? Que era justamente ese profeta que venía a preparar el camino del Mesías, del Cristo. Si regresamos nuevamente al Evangelio de Mateo, vamos a ver qué es lo que hace Jesús, qué es lo que dice Jesús, qué es lo que pregunta Jesús. En el versículo 15, en el capítulo 16 de Mateo, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tal vez esa pregunta es una pregunta que deberíamos hacernos el día de hoy. Y tal vez Jesús te está haciendo la pregunta, ¿quién dices que soy yo? ¿Y qué le contestarías a Jesús? Hoy tendría que ser una respuesta o respuestas claras, concisas, firmes, que estén fundamentadas justamente en tu fe en Él. ¿Quién dices tú que soy yo? Dice Jesús esta mañana. ¿Quién soy yo? Aquí Jesús estaba esperando una confesión ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De sus discípulos. Porque él quería estar seguro, y no porque no supiera, porque era Dios, pero en su parte humana él quería estar seguro de cuál era la referencia, cuál era la fe, cuál era el compromiso que tenían ellos como discípulos de él. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí viene la parte interesante. Y dice en el siguiente versículo, perdón, en el mismo versículo dice, entonces le respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal vez Pedro era de ágil hablar, era muy frágil, era muy rápido para hablar, pero cuando hablaba a veces hablaba muy bien, se dejaba usar por el Espíritu. Y aquí fue una de las cosas en las que yo creo que no solamente se impactó a sí mismo, sino impactó a los corazones de sus compañeros discípulos. Cuando dijo claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿tú eres quién? El ungido. ¿Tú eres quién? El enviado. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios mismo. Es muy importante eso. Porque para muchas hoy religiones actuales, religiones falsas, piensan que Cristo sigue siendo su profeta y que nunca fue Dios. Y lo siguen enseñando y siguen tocando tu puerta y tú les abres. Porque tú piensas que vienen de parte de Dios y no es así. Hay mucha gente que
quiere engañar y tú te dejas engañar. Y para que no te dejes engañar tienes que irte directamente a las Escrituras, a la Biblia. Y que la Escritura sea la que te enseñe quién es Cristo, por qué vino Cristo, con qué propósito vino Cristo. Y si Cristo hoy ya ascendió al Padre, tú sabes que dicen las Escrituras que Él va a regresar. Pedro era el portavoz del grupo de discípulos de Cristo. Si tú notas, Pedro siempre está mencionado como el primero dentro de los 12. Y tú debes ser justamente ese primero del grupo de tu familia, el primero de tu trabajo, el primero de tu iglesia, que siempre estés hablando de Cristo y que hables bien de Cristo y que sepas realmente quién es Cristo en tu vida. Y de ahí viene justamente muchas palabras que se derivan de Cristo. La doctrina que estudia su vida de Cristo, su obra, su redención, se llama cristología. Hoy los seguidores de Cristo se llaman cristianos. Hoy la fe, la doctrina es el cristianismo. Pues mucha gente cuando dicen, es que tú eres cristiano, no sabes qué contestarle. Y un cristiano es aquel que sigue ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿eso qué te demanda? ¿Eso qué te implica? A que lo conozcas, a que te pongas a estudiar las Escrituras y que lo conozcas a Él y que sepas quién es Cristo hoy en tu vida. Pedro reconoció quién era Jesús y dijo, tú eres el Mesías al que estábamos esperando, tú eres el Cristo que estábamos esperando, un ungido por el Espíritu Santo. Por eso cuando le pusimos como título a la predicación Cristo, cabeza de la iglesia, es que realmente Él es la cabeza de esta iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. De todas las iglesias locales, la cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Yo tan solo soy un instrumento más del reino de Dios que Él escogió, que Él le dio, me dio gracia, o Dios me dio gracia para poder ser hoy un instrumento de Él. Pero la cabeza de este lugar es Cristo Jesús. A Él se le ama, se le busca, se le obedece. Hoy somos reverentes a Él. Amén. Y ve lo que contesta Jesús. Siguiente versículo. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es hermoso. Había también reconocido Jesús de dónde venía esa respuesta. Y había venido justamente ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo que había guiado justamente a Pedro para que pudiera decir quién era Jesús. Jesús venía a ser justamente el mediador entre Dios y los hombres. Y dice lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, así como tú dijiste quién soy yo, hoy yo te quiero decir quién eres tú, de la boca mía. Qué hermoso es cuando Cristo pueda decir tu nombre. Y lo dice. ¿Lo has escuchado? Cristo te llama por tu nombre. Hay que verlo de esa manera siempre. Cuando alguien te llama y te ama para bien, para decirte cuánto te profesa ese amor, llámese tu esposa, tus hijos, llámese un hermano, quien te está hablando es Cristo. Y te llama por tu nombre. Y dice aquí entonces, aquí la expresión de Jesús es muy enfática. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí ya comenzamos a tener justamente una situación que para muchos ha sido un versículo donde se ha malinterpretado hasta el día de hoy. Todos dicen que aquí Pedro iba a ser justamente la roca donde Cristo iba a fundamentar su iglesia. Pero
A ver, vamos a ir entendiendo hasta dónde puede ser justificable. Cuando dice aquí, y yo también te digo que tú eres Petro, arameo, Petro, significa piedra. Entonces, para alguien que leyó primera vez esto, dijo, entonces tú eres Pedro, el fundador de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Para muchos, hasta el día de hoy, hay un lugar que se llama San Pedro. Y dicen que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica Romana, justamente por este pasaje. Pero aquí vamos hoy justamente a aclararlo y hay que discernirlo. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús respecto a quién era Pedro? Algo muy interesante que dice, ¿quién iba a edificar la iglesia? Dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré o sea, ¿de quién es la iglesia? De Jesús. Ahí está claro, ¿cierto? Aquí la polémica, o lo no muy claro, es a qué roca se está refiriendo. Y por eso a veces tenemos que ir a otros pasajes bíblicos para que te confirmen. Aquí no hay contradicciones. Hay contradicción en tu mente, pero no en la mente de Dios. ¿Por qué digo que hay contradicciones en nuestra mente? Porque para poder entender muchas cosas de la palabra tendríamos que tener la mente de Dios, de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que son muy fáciles de poder interpretar y otras que nos costarán un poco más de trabajo, pero la palabra, la Biblia, nunca se contradice. Lo que aquí tenemos que hacer es, ¿qué dicen otros pasajes? Y aquí quiero que tú me acompañes. Primeramente, para decir que la iglesia es de Cristo, y dijimos, o dicen las Escrituras, que Cristo es el mediador entre Dios y su iglesia. Su iglesia, ¿dónde lo dice? Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 17. Ponle marca a Mateo porque vamos a regresar a Mateo. Juan, capítulo 17. Dice así, 17:6. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Está quién hablando? Cristo está hablando aquí. ¿A quién le está hablando? A su Padre. Quise que entonces se convierta aquí Cristo en el intercesor entre Dios y su iglesia. Dice aquí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Wow. Sigo leyendo versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean tan uno, así como nosotros. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién está intercediendo por esa iglesia? Cristo. ¿A quién? Al Padre. Ahora, acuérdate que la palabra iglesia en el griego es eclesia. ¿Y qué significa? ¿Qué significa iglesia? Significa los llamados fuera. Así significa la palabra iglesia o eclesia, significa los llamados fuera. ¿Quiénes éramos antes de llegar a Cristo? ¿Dónde estábamos los que estábamos sin Cristo? ¿Dónde estábamos? En el mundo. Le pertenecíamos al mundo, éramos mundanos. Todos eran de oficio carniceros porque vivían en la carne. Y cuando dice que tú ya perteneces a la iglesia, fuiste llamados fuera de ¿dónde? Fuera del mundo, y ahora eres apartado para Dios, eres iglesia. ¿Estamos aprendiendo iglesia?
Entonces, una iglesia es ese cuerpo de creyentes que en su momento eran del mundo y que ahora son de Cristo y que han sido comprados por su sangre. Bueno, sigamos entonces, ¿dónde dice? Regresamos nuevamente a la parte de Mateo, donde Jesús dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay dos cosas muy importantes. Al principio de la predicación yo pregunté quién era el fundamento de la iglesia, y la mayoría dijo Jesucristo, nadie dijo Pedro. Si tú me acompañas aquí a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, vamos a escuchar o vamos a leer lo que dijo el último apóstol de Cristo respecto al fundamento de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese fundamento que es Cristo, y ya sabemos que fuiste llamados fuera para que tú le pertenezcas a Dios. Hoy ya no hay más judíos, hoy ya no hay más romanos, hoy ya no hay más griegos, hoy todos somos los creyentes en Cristo. ¿Qué somos? Iglesia, iglesia, los llamados fuera, somos iglesia. Si fuese Pedro la piedra por la cual iba a ser el fundamento de la iglesia de Cristo, Pedro entonces lo hubiera dicho. Sin embargo, acompáñame a qué fue lo que dijo Pedro años después. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vean lo que dice ahí. Versículo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya todos lo tienen? Dice así: acercándose a él, ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Dice: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no dice acercándose a mí, piedra viva. Acercándose a él, piedra viva desechada por los hombres. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Entonces, cuando tú lees, regresamos nuevamente, por favor, cuando tú lees, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, aquí hay dos puntos importantes, donde Jesús pudo haber dicho, le pudo haber dicho así: tú, Pedro, sobre esta roca, señalándose ¿quién? Cristo, edificaré mi iglesia. O pudo haber dicho Jesús: por lo que tú dijiste, ¿quién era yo? Edificaré mi iglesia. Ambas cosas no están peleadas, porque Pedro asumió, reconoció y dijo que él era el Cristo, el Mesías, el esperado. Amén. Entonces aquí es bien importante que pues te lleves esto en tu corazón para que tú puedas aclararlo para mucha gente que sigue pensando que Pedro es la roca donde está fundamentada la iglesia de Cristo, cosa que no es de esa manera. Porque también lo dice la siguiente parte del versículo, dice:
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, acuérdate quién era el Hades. Un lugar de tormento de muertos, es la antesala del infierno. Hades en el griego y Seol en el hebreo. ¿Sí? Seol en hebreo, Hades en griego. Y dice aquí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo pregunto, ¿Pedro venció a la muerte? ¿Dónde está Pedro? En alguna tumba está ahí, y están sus huesos. ¿Cierto o no? Entonces él no venció a la muerte. Quien venció a la muerte fue ¿quién? Fue Jesucristo, porque él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Entonces esa es otra parte, otro elemento para ratificar que quien se está refiriendo aquí es Cristo. Él está edificando su iglesia y él es la roca, el fundamento de la iglesia. Amén. Ahora bien, sigo leyendo, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de todos los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves? De acuerdo a este pasaje dice que Jesús le entregó las llaves ¿a quién? A Pedro. ¿A qué se estaba refiriendo justamente Jesús? Y cuando abrió Pedro las puertas del reino de Dios. ¿Cuándo fue esa parte? Fue justamente cuando él predicó el Evangelio. El Evangelio son las llaves del reino. Cada vez que tú le predicas a alguien de Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador, en ese momento, ¿dónde entró? Al reino. ¿Quiénes son esas llaves? El Evangelio. Anótalo ahí para que no se te olvide. Vamos a Hechos, capítulo 2. Vamos a argumentarlo bíblicamente lo que acabo de decir. Vamos a Hechos, capítulo 2. Vamos al versículo 14. Para entrar en contexto, si no nos vamos a perder. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vean lo que dice aquí, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces la primera persona que evangelizó e invitó a que recibieran a Cristo como su Señor y Salvador, y de esta predicación solamente 3,000 lo recibieron. Aquí entonces estábamos argumentando que lo que Jesús le dijo que le iba a entregar las llaves del reino era justamente que él se iba a encargar de predicar el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación. Entonces la pregunta que vuelvo a hacer: ¿quién tiene esas llaves?
Gloria a Dios. Ya aprendieron, estrellita para todos. Correcto. Todos tenemos hoy esas llaves de parte de Jesús, porque eso, eso sí hay que aclararlo perfectamente bien. Quien tiene la autoridad, quien tiene toda la autoridad de esta iglesia es Cristo. Él solamente puede atar y puede desatar. ¿A qué se refiere? Cada vez que hay una predicación y hay una invitación a que mucha gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador, mucha gente entonces es desatada. ¿De dónde? Del mundo, del pecado, de la muerte eterna. ¿Y es desatada dónde también? En los cielos. Cuando una persona se niega a creer en Cristo, sigue siendo atada en la tierra y atada en los cielos. Pues es importante que hoy tú estés orando para que tú seas usado como instrumento de Dios y mucha gente sea desatada y desatada en el cielo para cuando ellos mueran tengan un lugar justamente con Cristo Jesús eternamente. Esa es la gran diferencia de poder hoy escudriñar justamente las Escrituras. Entonces ya tienes una base realmente donde dice aquí a qué se refirió justamente Jesús con eso, que Él iba a entregar a Él las llaves del reino. Era simplemente dejar que Él se dejara usar, ¿por quién? Por Cristo, a través del Espíritu Santo. Ahora, aquí implicaba algo. Pedro dice que reconocían que era un hombre sin letras. Él era pescador, honroso trabajo el pescador, pero no era universitario. Y sin embargo, él se puso a estudiar, él se puso a leer, él empezó a cultivar justamente esa parte espiritual, empezó a prepararse día con día, hasta llegar a ser un instrumento del Señor. Así como tú, todos tenemos justamente el llamado, ir a ser ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? Entonces yo creo que todos tenemos el llamado de ser discípulos. ¿Pero qué implica esto? Implica justamente que tienes que ser disciplinado, tienes que realmente creerte que fuiste llamado por el Señor y prepararte y que aparte seas testimonio de que eres un seguidor de Cristo. Eso también es algo muy importante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Juan, capítulo 20. Versículo 23. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son retenidos. Es justamente lo mismo. ¿Aquí de qué depende? Primeramente, si crees o no crees en el Salvador, en el único que puede redimir tu vida. También hay un pasaje muy similar que está en Mateo capítulo 18. Aquí está hablando Jesús, capítulo 18, versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí ya es un contexto y un texto diferente, que tiene un significado diferente. Aquí está hablando específicamente de la falta de perdón. Por eso hay que leer el contexto completo. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y tiene mucho que ver con el perdón. Si tú decides no perdonar, vas a estar atado aquí en la tierra y estarás atado en el cielo. Y va a ser imposible que tú sigas creciendo hasta que no perdones de manera limpia, profunda, plenamente. La gente que hemos perdonado, vivimos una vida libre. Y hemos sido desatados aquí en la tierra y desatados en
El cielo. Cuando dice que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te va a perdonar, ¿qué es lo que quiere decir? Es otro pasaje que también mucho. Vamos a Mateo capítulo 6, porque lo hemos leído varias veces. Y será bueno que un día tengamos predicaciones de pasajes donde se toman de manera incorrecta. Donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Eso lo dice mucha gente cuando está orando uno. Y yo pregunto, ¿eso dice el contexto? No saquemos un texto de contexto. Entonces vamos a ver lo que dice aquí Mateo 6, versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus pecados, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú lees literalmente, significa que entonces el perdón de Dios está condicionado. Y la pregunta, ¿es así? No. ¿Cuándo Dios te perdonó? ¿Desde qué momento te perdonó? ¿Desde cuándo te perdonó Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pues aquí está todo. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cristo es de hoy o es eterno? ¿Cuándo te bendijo Dios? ¿Cuándo te bendijo Dios? Vamos a seguir leyendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo te perdonó Dios? Eternamente siempre ha existido el perdón en Dios, porque es parte de su... Dios es perdón. No es que Dios tenga perdón. Dios es perdón, porque es su naturaleza. Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Sí? Es atributo. Él es. ¿Cuándo te perdonó Dios? Eternamente. ¿Cuál fue la oportunidad que nos dio Dios? Si bien es cierto, dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, se puede entonces entender que fuimos predestinados a ser salvos. Si no, Dios sabía que íbamos a ser salvos. Sí. Dios sabe quién estará con Él en la eternidad. Sí. Pero eso no le quita la responsabilidad al hombre de decidir de creer en Cristo, sí o no. Porque si fuera de esta manera, entonces ¿con qué autoridad Dios nos pediría cuentas si Él decidió que yo no creyera? Veo que sale un mito en la cabeza, pero es parte justamente de un elemento así. Todos somos responsables ante la ley moral de Dios, porque tienes la capacidad de decisión. Y eso no quita nada que Dios no sepa quién va a estar con Él, quién no va a estar con Él. Hoy yo pregunto, la gente que hoy tú lo invitas a Cristo y dice que no, ¿es problema de Dios? ¿No? No. Yo te voy a regañar porque tuviste en la mañana una coca y le voy a echar la culpa a Dios porque tomaste la coca. Ay, Señor, ¿cómo permite?
A ver, dentro del aspecto de la voluntad de Dios, o dentro de la voluntad de Dios, hay 3 aspectos. La voluntad decretada, donde solamente tiene acceso Dios, nadie más, solamente es de Dios esa voluntad decretada. No tenemos acceso porque no tenemos la mente de Dios. La voluntad permisible es la que Dios te permite que tú hagas, pero que no al final no está de acuerdo Dios porque no es una voluntad buena, agradable y perfecta. Alguien mata a otra persona, ¿es la voluntad permisible de Dios? Sí. Ese asesino tuvo la oportunidad de no hacerlo o hacerlo y Dios lo permitió, punto. ¿En su voluntad qué? Permisible. Y su voluntad revelada, que es lo que realmente hoy sí tienes que buscar, que es lo que Dios te está demandando a ti, porque dice que los que hacemos la voluntad de Dios, ellos estarán con Él en la eternidad. Los que hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad se refiere? La voluntad revelada. ¿Cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Aquí está toda su voluntad revelada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vuelvo otra vez al tema. Quiere decir que si alguien hoy decide no creer en Cristo y no lo reconoce como su Señor y Salvador, la pregunta ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios porque tú hoy infringiste en tu dieta? Cada quien es responsable ante Dios de sus decisiones. Por eso nos dio la capacidad de decisión. A Adán se le dijo, de este árbol del conocimiento del bien, o de la ciencia del bien y mal, no comerás porque ciertamente si comes, ¿qué pasaba? ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? No, la culpa fue de Dios porque ¿para qué plantó ese árbol de la ciencia del bien y mal? O sea, para todos la culpa es de Dios. ¿Y es así? No. Sí creo en la predestinación, sí creo que Dios elige. Pero fíjense una cosa, que la predestinación comienza cuando tú y yo hemos recibido a Cristo. Porque en ese entonces ya Dios predestina en función del querer como el hacer en ti, que eres una persona salva. Y entonces Dios comienza a hacer que tú camines por el camino que Él quiere que tú camines, porque tú ya fuiste apartado para Él. ¿Quién te puso una pistola? ¿Quién te amenazó si no ibas a Cristo? Entonces, ¿qué dice? Que tú te acercaste, te serviste a Cristo de manera voluntaria. Por lo tanto, dice Dios, como tú llegaste a mí voluntariamente, entonces yo te predestino. Y te voy a enseñar el camino donde fluye miel, leche y miel. Un camino de bendición porque has creído en mi Hijo Jesucristo. Es la gran diferencia, iglesia. ¿O que iba a ser muy fácil? Sí es cierto que Dios tiene el poder de salvar a todos. Dios tiene el poder de salvar a todos, sin pasarlos por el camino de la cruz. Pero la pregunta es, conforme a lo que conocemos quién es Dios, ¿Dios hubiera sido justo? Recuerden que ningún atributo se contradice. Dios es amor, amados. No tenemos la capacidad de entender el amor de Dios, pero Dios nos ama, que dio a su Hijo por nosotros, para que tuviéramos una gran oportunidad de vida eterna. ¿Ahora es culpable Dios porque tienes vida eterna? Entonces seamos responsables. Aquí, cuando dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona, lo que quiere decir Cristo es, no te va a ir bien el caminar con Dios si tú no perdonas como Él te perdonó. Y es cierto, si tú no perdonas no te va a ir bien. Y no es porque Dios esté condicionando que si tú no perdonas, Él no te perdona. Él ya te perdonó. Justamente cuando Cristo murió en la cruz, Él vino a cargar con todos los pecados. Entonces no hay ningún pecado suficientemente malo o grande, o chiquito, o gordito, o flaco, que Dios no te pueda perdonar. Cristo ya se dio todos los pecados, amados. Desde antes que tú y yo estuviéramos en esta tierra, hemos sido ya perdonados.
Bajo esa premisa, yo pregunto, si el Todopoderoso ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién eres tú para no perdonar? Y eso es cuestión de madurez. Es madurez. La gente que no perdona es todavía inmadura, todavía es niño, hace berrinche y está enojado. Y todavía sigue recordando su vida pasada. Pero eso es inmadurez. Porque el amor de Dios todo lo sana. Y si Dios te ama, te quiere ver sano. Sano espiritualmente hablando. Él ya te dio de su naturaleza divina. Él ya te dio de su corazón de carne. Quitó el corazón de piedra, te puso su corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué sigues atado aquí en la tierra y atado en el cielo? ¿Quién es esa roca? ¿Pedro o Cristo? Vamos a ver otro pasaje más. Mateo capítulo 7. Versículo 25. Pablo, el último apóstol de Cristo, él dijo que no hay otro fundamento que Jesucristo. Ahora, aquí está hablando Cristo en este pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 25, y dice ahí, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre... ¿Quién es esa roca? Cristo. Cristo. Hasta el día de hoy, yo por eso pregunté, ¿cuántos milagros ha hecho Cristo? ¿Cuántos milagros ha hecho Pedro? Pedro simplemente vino a ser un instrumento más, como tú y como yo. Y que Dios le puso Peter, pues porque era de cabeza dura. Y te lo puedes ver en varias partes de la Biblia. Fue usado por el Espíritu Santo, pero también fue usado por Satanás. ¿No le dijo Jesús, aléjate Satanás? Porque me eres tropiezo. ¿No? Pero de verdad, digo, fue un gran hombre Pedro. Pero a la roca que se refiere justamente Jesús es el mismo. Y en este pasaje, la roca es Cristo. Tu casa, tu vida, tu matrimonio, tu familia puede tener lluvias, puede tener tormentas, puede tener desiertos, puede tener vientos, puede tener ríos, pueden tener problemas, pero está fundamentada en Cristo. La pregunta es, ¿va a caer? No. Bueno, mi experiencia es no, nunca, nunca. Esa es mi experiencia, 22 años caminando con el Señor. Mi experiencia es justamente esa, nunca te vas a caer, nunca te vas a derrotar, nunca te vas a destruir, porque estás parado justamente en Él. Y Él es victoria. Tú tienes que creer, iglesia. ¿Por qué crees que llegaste a esta iglesia? ¿Por qué llegaste a esta iglesia? ¿Acaso dijo Dios, oye, aquí está Israel Mercado, está ahí predicado? Ay, no me digas, ay, ¿así? ¿Tú crees en un Dios así? Dios ya sabía que iba a estar aquí. Y Él te trajo justamente a esta iglesia porque tú sabías que necesitas un alimento especial por lo que tú has pasado durante mucho tiempo. Y no es porque sea el superpastor, el superiglesia, no, es una iglesia donde se prepara un alimento conforme a la necesidad de sus ovejas. Y este alimento viene de parte de Dios. Yo tan solo nomás presto mi corazón y mi boca. Quien está hablando es el Espíritu Santo. Y estás aquí, gloria a Dios, que eres parte de la familia de Dios.
Entonces tenemos que aprender justamente esto. Dios escogió, y lo leímos justamente hace rato, que Dios escogió a Cristo como una piedra escogida ahí, preciosa. Y nosotros somos piedras muertas o vivas. Vivas. Quiere decir que nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, nunca vamos a morir. Tu alma y tu espíritu estarán esperando el momento del arrebato para que tengas ese cuerpo. Pero tu alma y tu espíritu se van a morir directamente al paraíso donde está Cristo. Y en ese abrir y cerrar de ojos, cuando se arrebataba la iglesia a donde está Cristo, en ese mismo momento, de una manera sorprendente, simultánea, ¡fum!, tendrás el nuevo cuerpo glorificado. Y llegarás con Cristo con cuerpo glorificado. Entonces, que estés con achaques, se te van a quitar cuando estés con el Señor. ¡Punto! Ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más de que, ¡ay! No, ya no más. Ya no más frío, ya no más calor, ya no más hambre. Todo va a ser perfecto en Él. Amén. Esa es la esperanza que hoy tienes y la que tienes que predicar, pero la tienes que vivir. Y de verdad tienes que vivirlo para poder entender este mensaje. Si no vives a Cristo, no vas a entender este mensaje y te vas a dormir y vas a decir, ay, qué aburrido la predicación. ¿Para quién? Si ni la escuchaste. ¿Por qué Cristo es piedra viva? Porque Él comunica vida. Juan capítulo 1, versículo 4. Esa es una verdad bíblica. Juan capítulo 1, versículo 4. Se le llama de manera metafórica piedra viva a Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él comunica vida. Dice, versículo 4, capítulo 1 del Evangelio de Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Cristo es esa piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2. Tal vez no nos dé tiempo para terminar todo el mensaje, pero seguramente lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero aquí dice, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Cristo fue desechado. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los hombres. Cristo fue desechado por los hombres, pero resucitó victorioso. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo sigo al victorioso, sigo al ganador, sigo al omnipotente, al que todo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes. A ese sigo yo. Al que me ama, al que me protege, el que me ayuda, el que me sustenta, el que me cuida, el que me enseña, el que me instruye, el que me estorba. A ese sigo yo. Los invito. Amén. Entonces Cristo está comunicando justamente vida a todos los que creen en Él. Es bien importante eso. Hay un filtro ahí. No es para todos. Solo para quienes, los que creen y creen en Él. Ahora, ¿cómo está edificando su iglesia? Yo edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Vamos a Efesios, aquí mismo, capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver los regalos de la gracia. ¿Cuáles son esos regalos de la gracia? Versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son justamente entonces los regalos de la gracia. Fueron dones dados por Cristo y Él mismo constituyó para poder edificar su iglesia, para servirle a su iglesia. Aquí hay otra parte. Si fuera Pedro el que sustentara la iglesia, vamos a ver lo que dice el mismo Pedro en el capítulo 5 de la primera carta que él escribió. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Ya se está haciendo igual a quién. A los demás, ¿qué? Discípulos. Discípulos. Él no se está haciendo excepción yo, ¿no? ¿Verdad? Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya se está incluyendo. Yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Grey es igual a iglesia. Iglesia es igual a creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Tengo que especificarlo de esta manera porque mucha gente dice: yo soy creyente en Cristo. Y yo pregunto: ¿y tú ya naciste de nuevo? ¿Y qué es eso? Entonces no has nacido de nuevo. No te vayas con la finta. No todo el que me diga que es cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad ¿de quién? Del Padre que está en los cielos. Tú cuando tú le preguntas a alguien: oye, ¿tú conoces de Cristo? Ah, sí. ¿Y quién es Cristo? ¿Y dónde está Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ti? Si la gente dice: no sé, llévalo a Cristo. Dile quién es Cristo. ¿Por qué murió Cristo por él? ¿Y qué él está prometiendo Cristo cuando él muera? Díselo, cuéntaselo, platícaselo. Pero que te lo diga, que te lo vea viendo que tú estás viviendo justamente lo que tú crees. Es que me escuché que alguien murió por nosotros, dicen. ¿Y quién fue? Como que alguien que era Jesús. Pero tú vas a ver si es cierto. Esa gente no. Tiene que ver seguro quién es Cristo. El único hombre, siendo hombre en la tierra, que murió en la cruz por mí. Siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, porque tenía las dos naturalezas. Y Él me prometió que Él se llevaría todos los pecados en la cruz, y Él me prometió perdonarme por todos los pecados y darme vida eterna. Y dice que Él regresará por mí, y que hoy está haciendo un lugar por mí y para mí, y en Él, en el cielo. Él ya constituyó justamente entonces a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros. Excelente. ¿Quiénes no operan en este momento ya? Apóstoles y profetas ya no operan. ¿Por qué? Porque ya tenemos el canon completo. Ya está aquí la Biblia completa. Ya no hay nada que Dios se le haya pasado. No hay fe de ratas que diga: ay, perdón, no, ya no. Ya todo está aquí puesto desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios ya nos dio toda su voluntad. Aquí está escrito. Aquí está puesto. Entonces ya apóstoles y profetas, que ellos fueron que dieron el fundamento, hablaron de Cristo como fundamento de la iglesia, ya, aquí está todo. ¿Qué sí está operando? Evangelistas, aquellos que tienen carga por aquellos que son todavía inconversos, esos son los evangelistas, ¿no? Pastores y maestros. Todos los pastores necesariamente tienen que ser maestros, pero no todos los maestros pueden ser pastores. Esos son los dones de la gracia que Cristo
nos dio. Ahora, ¿cuál es el propósito de haber construido estos 5 dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a Efesios, nuevamente, capítulo 2. Y ya nos ganó el tiempo, pero vamos a seguir viendo. Efesios capítulo 2. Me siento en una clase de teología. Pero es importante esto porque es parte de las predicaciones. Hay que enseñar a la Grey. Tienes que tener fundamentos en lo que tú estás aprendiendo. Y bíblicos, tiene que ser toda la Biblia. Efesios capítulo 2. ¿Para qué constituyó él estos 5 ministerios? Dice, Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Quieren saber a qué se refiere justamente este pasaje? Es importante que lo sepas. Es sumamente de mucha importancia que tú lo sepas. ¿A qué se está refiriendo? Justamente Pablo, cuando puso este pasaje. Nos vamos a ver el próximo domingo. Próximo domingo a la misma hora. Yo sé que muchos no van a dormir, perdón. Sé que muchos no van a poder comer, perdón. Les va a ser así la semana eterna. Ay, es que el domingo me quedé. Amén. Ojalá que así sea. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. ¿Habló Dios hoy tu vida? Amén. Amén. ¿Aprendiste? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias, Señor, porque eres un Dios de sabiduría. Tú nos das sabiduría a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Hoy creemos totalmente que tú eres la roca de esta iglesia, de tu iglesia, Señor, que estás edificando. Hoy creemos que tú eres el Cristo, eres el Mesías, que tú llegaste hace 2000 años, justamente a cumplir el propósito de tu Padre, salvarnos. Hoy creo que tú nos has elegido para reconciliarnos contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Hemos sido justificados a través de la fe en Cristo. Hoy tenemos salvación a través de la gracia por medio de la fe en Él. Y sé que hoy me estás perfeccionando, me estás instruyendo, me estás enseñando para yo poderte ser útil en tu reino, mi Dios. Sé que hay muchos corazones aquí que desean, anhelan servirte, mi Dios. Gloria a Dios por eso. Sé que tú has despertado, Señor, en ellos ese deseo de servir. Porque a eso tú viniste hace 2000 años para servirnos, no para que te sirviéramos, sino para servirnos. Y lo hiciste muy bien, Señor. Dejaste huellas muy claras de cómo te gusta a ti que hagamos el servicio y que nos entreguemos a Él. Bendice, mi Dios, a esta tu iglesia. Gracias por los que hoy están aquí, porque yo sé que han sido redarguidos en su corazón, han sido tal vez confrontados, o tal vez fueron alentados y fueron hoy abrazados por ti, Señor. Porque yo sé que tú los amas. Porque yo sé, Señor, que están en el hueco de tu mano y que tú los sustentas día con día. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos. Y gracias por darnos esta familia preciosa de la fe, agua de vida, Señor. De verdad es un privilegio el poder estar aquí en esta iglesia y servirte y sentir este amor tuyo a través de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que todavía faltan muchas cosas y sé que estás trabajando en ellas en nosotros. Padre, perdónanos. Si hemos flaqueado, si nos hemos equivocado, si ha bajado nuestra fe y nuestro primer amor, que eres tú, perdónanos, mi Dios. Haz que ese amor regrese nuevamente a ti. Haz que realmente hoy mi servicio te glorifique, te exalte, te agrades. Que tengas complacencia como tu Padre lo tuvo contigo.
Y algún día, Señor, escucharemos de tu boca: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón, y gracias, Señor, por este lugar que tú estás edificando para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a seguirle diciendo cuánto lo amamos.